El Museo Arqueológico Nacional fue creado en 1867. Hace unos años se cerró para acometer una obra muy importante de reforma y modernización. En el programa de hoy vamos a conocer este nuevo museo. Desde finales del siglo XVIII, en las casas reales y nobiliarias europeas, empezaron a formarse colecciones de arte y antigüedades que serían el germen de los posteriores museos arqueológicos. A lo largo del siglo XIX, la ciencia comenzó a descubrir los misterios de nuestro pasado a través de los restos materiales enterrados durante siglos. Nacía la arqueología, rodeada en principio de un halo romántico y que se fue haciendo ciencia a medida que se sumaban los descubrimientos y las investigaciones. España participó de esta corriente y en 1867 inauguró su museo arqueológico en el mismo edificio en el que ahora nos encontramos. Después de varios años de obras, el pasado 31 de marzo de 2014 quedó inaugurada la remodelación arquitectónica y su nuevo y atractivo proyecto de musealización. España posee un enorme patrimonio arqueológico. Cada una de las etapas de nuestra prolongada historia ha dejado su registro arqueológico. Conocer el Museo Arqueológico Nacional significa conocer nuestra historia, la historia de España y también un poco la de la propia humanidad. Un museo es mucho más que una colección ordenada de piezas del pasado. Es una enciclopedia abierta que tiene que ayudarnos a comprender las maneras de vivir, de amar y de guerrear en las distintas culturas que hemos sustentado. Un museo no es una institución fósil. Es un ser vivo que evoluciona con los tiempos desde el que se divulga, se investiga y se genera conocimiento. Tenemos hoy la fortuna de poder visitar el nuevo museo antes de su inauguración, guiados por su director Andrés Carretero. ¿Qué se pretende con una reforma tan importante y positiva, ¿no?, del museo? ¿Qué se pretende? Hombre, una institución como el Museo Arqueológico Nacional, como todas las grandes instituciones, son costosas de reformar, con lo cual la última gran renovación se produjo pues, en los años 70. Las obras comenzaron a finales de los 60 y a lo largo de los 70 se hizo la museografía, ¿no? Es decir, hace prácticamente 40 años. En 40 años envejece el edificio, envejecen las instalaciones, envejece la propia exposición y sobre todo envejecen los contenidos. Envejece la interpretación de la historia, la ciencia avanzada, claro, hay muchos más conocimientos, ¿no? Entonces era el momento de renovar por completo el museo. Se podrían haber hecho renovaciones puntuales, parciales, pero todo el mundo, tanto en el museo como en el Ministerio de Educación, veían que eran pequeñas chapuzas, ¿no? Entonces se planteó un plan director que programó la actuación pues, prácticamente a 15 años y que desde 2002 se ha ido siguiendo de manera bastante sistemática para lograr una transformación completa de la institución, ¿no? La arqueología cada vez interesa más a la gente. Supongo que es una exposición pensada en el visitante, ¿no?, para darle a conocer algo tan complejo a veces como es la arqueología. Efectivamente, ¿no? La idea es que el museo te ayude a penetrar en la historia, ¿no?, a través de la arqueología, aunque en las épocas más recientes nos alejamos más hacia lo que en el siglo XIX se llamaban las antigüedades, ¿no?, pero ayudar al público a penetrar en la historia. No es un museo, como digo, hecho para especialistas. El especialista encontrará la información, no va a encontrar errores, aunque quizá le gustaría tener una información más científica, entre comillas, pero el público general podrá encontrar explicaciones, espero que claras, de los hechos históricos. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es que hemos primero acercado a los conocimientos actuales, como decíamos, la exposición del museo. Y segundo, hemos intentado evitar una descripción plana, ¿no?, una descripción muy minimalista de cada etapa histórica, sino que hemos ido a seleccionar los fenómenos culturales de mayor trascendencia en cada momento de la historia, ¿no? El Neolítico, pues no hay una descripción plana del Neolítico, sino cuáles son los elementos fundamentales, por qué el Neolítico es importante, qué es lo que una persona del siglo XXI tiene que saber sobre el Neolítico, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese momento? Que hubo un cambio climático, que se produjo la domesticación de los animales, que es el inicio de la agricultura. Bien, pues esos son los fenómenos en los que se centran las unidades temáticas de la exposición, ¿no? Nuestra historia es tan rica y antigua que sería necesario ser un experto para poder abarcarla en su conjunto. Por lo que el museo hace un gran esfuerzo divulgador para dar a conocer nuestro patrimonio arqueológico a todos los públicos.
Estamos, por ejemplo, ante uno de los descubrimientos, consecuencia de los nuevos descubrimientos, ¿no? Esta pieza. Efectivamente, esto es una réplica de uno de los neandertales que ha aparecido en la cueva del Sidrón, en Asturias, que es un yacimiento que está proporcionando unos materiales excepcionales, ¿no? Y sobre todo que se está excavando con una metodología muy sistemática y extrayendo sin contaminar muestras orgánicas, lo cual permite hacer análisis de ADN y obtener una información fehaciente, claro, de cómo, por ejemplo, que era pelirroja, ¿no? Y de otros muchos rasgos físicos, ¿no? De hecho, esta réplica está hecha, bueno, pues con el paleoantropólogo de la excavación, con Antonio Rosas, con el que hemos podido ir reconstruyendo todos los detalles, ¿no? Para que el público pueda ver con la mayor nitidez cómo eran físicamente los neandertales del Sidrón, ¿no? Paseamos por el museo y somos conscientes de que nuestro conocimiento mejora y se esclarece. Pero no solo aprendemos. Muchas de las piezas parecen querer contarnos remotas historias. ¿Qué sentían? ¿Cómo vivían aquellos que las fabricaron? En muchas ocasiones experimentamos una honda emoción. ¿Quién no se sobrecoge ante la belleza de las grandes damas ibéricas, ante los toros mallorquines o ante las joyas neolíticas? La arqueología, aunque ciencia, no deja de tener un aroma de poesía al evocar en lo hondo de nuestras conciencias mitos ancestrales y atávicos. Pero los sentimientos son patrimonio individual de cada uno de los visitantes. El reto del museo es mostrar la secuencia del paso del tiempo. Recorrer los rastros de los 2 millones de años de presencia humana sobre nuestro suelo supone un enorme reto científico y didáctico. Después de la introducción audiovisual del museo está toda la narración, toda la descripción cronológica de la historia del territorio de la actual España, ¿no? Hemos marcado, bueno, pues las etapas conocidas por todo el mundo, casi de manual escolar, ¿no? De la prehistoria, la protohistoria, Roma, etcétera, etcétera, y dentro de ella nos hemos ido centrando en fenómenos específicos, en no intentar dar explicaciones globales y genéricas de toda la cultura, sino ir seleccionando rasgos concretos, los rasgos más significativos de cada momento histórico, ¿no? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, en el Neolítico o en el Paleolítico Superior, el marcar la llegada del Homo sapiens, ¿no? Del hombre actual realmente, ¿no? ¿Y qué significó eso, ¿no? Hay un panel muy divertido donde se ve al neandertal que se va triste, que se aleja triste, mientras llega un sapiens que es, bueno, pues tan moderno como cualquiera de nosotros, efectivamente, pues claro, porque es nosotros de alguna manera, ¿no? Conseguir un fondo de piezas tan importante ha sido tarea de siglos. Así, los primeros fondos aportados procedieron de las colecciones reales, a las que se añadieron las de otras instituciones, las donaciones particulares, las compras en subastas, tanteos en caso de exportación, los depósitos de piezas procedentes de yacimientos y otras figuras que han permitido que la colección siga viva y enriqueciéndose cada año. ¿Cuál es el origen de esta colección de vasos griegos? Pues también es muy extendida en el tiempo, ¿no? El inicio de la colección está en el rey Carlos III, cuando fue rey de Nápoles y trajo piezas de la Magna Grecia que comenzó a coleccionar, formaron parte de las colecciones reales y de allí pasaron al museo, ¿no? Y, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, pues el marqués de Salamanca también hizo una gran colección de cerámica griega que pasó al museo y, bueno, sucesivamente se han ido adquiriendo diversas colecciones de cerámica, bueno, pues hasta llegar a la colección Barez-Fisa hace no muchos años, ¿no? Claro, formar una de las grandes colecciones. Claro, ¿no? Iba a decir que el poder seleccionar a lo largo de un proceso tan largo permite seleccionar piezas siempre escogidas, ¿no? No comprar grandes colecciones que traigan materiales que no tienen un interés particular, sino siempre ir a colecciones o a objetos que completan tipologías, que completan épocas o estilos y demás, con lo cual la colección es totalmente selecta y efectivamente, bueno, pues una de las mejores de Europa, ¿no? Las expediciones arqueológicas se hicieron muy populares en Europa tras los trabajos en Egipto de Napoleón o el fabuloso descubrimiento de Troya por Schliemann. Los españoles también tuvimos y tenemos científicos que investigan más allá de nuestras fronteras. En el museo también existen piezas procedentes de excavaciones en el extranjero, sobre todo del mundo griego y egipcio. Los arqueólogos españoles no solo han trabajado sobre nuestro suelo. Desde hace siglos, expediciones españolas trajeron, por ejemplo, piezas de América,
pero es a partir del siglo XIX y sobre todo en el XX cuando ya con carácter científico expediciones españolas pues excavan, investigan en Oriente Medio y sobre todo en Egipto, donde se sigue excavando en la actualidad. Algunas de estas piezas las podemos encontrar en el museo y sobre todo es una importante aportación de la arqueología española, de la ciencia española a la arqueología internacional. Visitar el Museo Arqueológico Nacional es sumergirnos en una sorprendente máquina del tiempo hasta nuestro pasado más remoto. Recorrer sus salas es sentir el pulso de la historia y adentrarnos en sus misterios. Algunas piezas nos asombrarán, otras nos emocionarán, nos harán reflexionar. Para aprender y sentir, nada como una visita al nuevo Museo Arqueológico Nacional. No se lo pierda. Un ortostato es una piedra o bloque vertical que puede estar decorado o no. Los ortostatos forman las paredes de los dólmenes y sobre ellos descansan las losas de cobertera. La creación de un nuevo espacio que albergara conocimiento, experiencias y materialidades era un desafío. La arqueología es la historia sustanciada en los objetos, en las actividades cotidianas y en las expresiones sublimes. Inmortaliza el poder, encarna la religión, sitúa una cultura ante las grandes preguntas. Es lo que permanece de los ritos, los hábitos, los valores y las leyes que un día fueron el presente. La fabricación de un espacio que acogiera y mostrara tamaña heterogeneidad era un reto de gran calado. La articulación de un viejo edificio para divulgar y deleitar en los tiempos modernos exigía una gran reflexión y la colaboración de decenas de personas. Había que introducir una narración contemporánea sobre piezas antiguas, maximizar los espacios para el trabajo experto y para las salas de exposición, y además resultar atractivo para los visitantes y funcional y acogedor para los trabajadores. Todo ello respetando la personalidad de la fachada y las principales piezas de la colección del Gran Museo. Juan Pablo Rodríguez Frade fue el hombre elegido. Proponemos una lectura del nuevo Museo Arqueológico Nacional a través de la gestación de sus espacios y del trabajo de un gran equipo de profesionales de diferentes ámbitos como la arquitectura, la conservación, la restauración y el mundo audiovisual. Una intención que hemos tenido, yo creo que al final responde mucho a lo que se puede contemplar, es que todo el mundo se sienta muy identificado con el museo, que no responda solo a las expectativas del arqueólogo, de la persona muy culta, o del niño, o del curioso, sino que cada cual se va a sentir como si el museo estuviera hecho a su medida. Todo el mundo va a encontrar el museo que él está buscando. Es un museo divertido, pero es un museo también, por otro lado, de gran calado intelectual. Realmente nos gustaría que todo visitante que venga aquí se encuentre como que este museo responde a lo que está buscando. Bueno, hay un primer reto arquitectónico importante, que es intentar actualizar un edificio del siglo XIX para las necesidades muy exigentes de un museo del día de hoy. Equilibrar esas necesidades con un edificio tan protegido como es este, probablemente es el mayor reto. Hemos intentado que la intervención fuera muy natural. No voy a decir que un homenaje a Jareño, pero que si Jareño viera la obra, dijera, este es mi edificio, nadie lo ha desfigurado, resumidas cuentas, ¿no? Y al final el sello del arquitecto está en las obras, eso es evidente, es una tontería negarlo, ¿no? Pero sí que hemos querido como pasar un poquito desapercibido, que a lo mejor de esa manera luego a lo mejor pasa más apercibido, ¿no? Pero realmente no ha sido nuestra intención dejar un sello claro, una firma de autor, ¿no? Es un museo que tiene que aguantar muchos años, es un edificio muy importante que nació ya como museo y en absoluto necesita gestos frívolos de diseño para destacar. Uno de los elementos definitorios de cualquier arquitectura es su relación con la luz. ¿Cómo ha sido en esta ocasión? Los patios los proyectó Jareño en el siglo XIX, cubiertos, unos patios fantásticos, que en los años 50 del siglo XX se desmontó la montera. Por problemas que ignoro, se levantó esa montera, se quitó por humedades, se caería la montera, no sé qué ocurriría, y nosotros ahora, transcurridos 70 años, hemos vuelto a recuperar una montera para cubrir esos patios. Por un lado, recuperamos la tipología de patio en el edificio, que es una cosa que a Jareño le hubiera encantado, sin lugar a dudas, como espacio cubierto, no como espacio exterior.
Y en esos patios, claro, tenemos el problema de la luz. La luz es un enemigo enorme para las piezas que se pueden fotodegradar. Entonces tenemos que exponer ahí piezas de piedra, mayormente, ¿no? Este es un museo que tiene muchísima luz. Tiene 3 fachadas, a 3 calles diferentes, y además el interior tiene un patio muy luminoso. Y al final, aunque a nosotros nos encantan los museos muy luminosos, tenemos que filtrar mucho esa luz, puesto que los ultravioletas es una radiación muy dañina para las piezas. En este caso, las premisas históricas han supuesto unos límites evidentes. El edificio nació como Palacio de Museos y Bibliotecas, nació así. No es que un usuario haya llegado después, ¿no? Son 2 vecinos que nació así el museo y la biblioteca, y a mí me parece que son 2 vecinos que se pueden llevar muy bien. No responde al proyecto exactamente inicial de Jareño. Ahora mismo la medianera entre los 2 edificios es un poco más difusa, hay plantas del Museo Arqueológico que invaden la Biblioteca Nacional, o sea, no es un corte en medianera exacto. Yo creo que se potencian los 2 usos y hoy en día tampoco el Museo Arqueológico Nacional ni la Biblioteca Nacional son instituciones que tengan que crecer mucho. Y si crecen, pueden crecer fuera de esta ubicación. Toda visita tiene un comienzo. La entrada al nuevo Museo Arqueológico Nacional es completamente nueva. Hemos optado por este nuevo acceso sin sacrificar el histórico se mantiene, ¿no? Se usará para determinados actos, pero este nuevo acceso permite una accesibilidad absoluta para todo tipo de personas y por otro lado permite llegar a unos espacios muy amplios de acogida para el público donde podemos encontrar exposiciones temporales, salón de actos, sala de conferencias, cafetería, tienda, etc. Servicios que sirven para la ciudad sin necesidad de acceder al museo. Y se entra en las salas pasando a la oscuridad de la prehistoria. El espacio y la narración están íntimamente unidos. En un museo de remodelado como es este, la narración tiene que estar supeditada a los espacios de los que uno dispone. Este es un museo que tiene 2 patios, por ejemplo. En los patios hay que exponer piezas que no se fotodegraden, piezas de gran formato. Eso ya nos condiciona que en un patio esté Roma, en otro patio esté el mundo ibérico, ya que la prehistoria esté en la planta sótano, parece que es lo que pega, ¿no? Un bajo nivel de iluminación, que la moderna esté en la planta superior, que la Dama de Elche esté en un sitio con una perspectiva que se pueda ver desde muy lejos. Al final, en la rehabilitación de edificios, la forma del edificio condiciona muchísimo la función. No se puede pretender ser extremadamente riguroso, sino que en algunos casos hay que ser un poco flexible para que las piezas se puedan contemplar perfectamente sin seguir un orden cronológico demasiado estricto que te puede llevar a un camino sin salida. Es un museo que tiene 1.200.000 piezas, más o menos. Se exhiben, se exponen cerca de 13.000, más o menos. Hay que hacer una selección enorme de esas colecciones. Y el arquitecto, nosotros en este caso, tenemos que servir de aglutinador de muchos intereses diferentes. Por un lado, los intereses de los conservadores, que quieren contar y exponer las colecciones de una manera para que expliquen una historia. Por otro lado, esas piezas, esas colecciones tienen que emocionar al visitante que las contempla, pero nosotros tenemos que conseguir que esas piezas realmente encuentren su sitio en el museo. Y al final es una labor también, como antes comentaba, una labor de conseguir el equilibrio, que las piezas se exhiban cómodamente, contemplen, sean contempladas de una manera adecuada, pero por otro lado que potencien el valor del edificio y que ese edificio potencie las colecciones. Los conservadores han tenido mucho trabajo. La primera parte de la visita es la prehistoria. Más de 1 millón de años condensados en un espacio limitado. La península ibérica es uno de los lugares del mundo de mayor incidencia en el dibujo general de la prehistoria. Sus homínidos, su arte rupestre, su original neolítico o su expansivo campaniforme están en la punta de lanza de la investigación mundial. Estas han sido las pretensiones de los conservadores. Lo que teníamos claro desde el principio es que debíamos intentar acercar lo más posible la prehistoria, que es una etapa bastante desconocida de la historia para la mayoría de los visitantes, acercarla al gran público. Los elementos principales novedosos con respecto al montaje anterior es los recursos gráficos. Si podéis ver aquí en esta sala, veis que se ha hecho uso de ilustraciones de gran formato para contextualizar precisamente los hallazgos, o sea, la información que nosotros proporcionamos en estas salas no es solo las piezas, sino también el contexto. Y este contexto está reflejado en estas ilustraciones de gran formato que demuestran la importancia, por ejemplo, en un primer momento del medio ambiente y cómo poco a poco se va antropizando el paisaje, el entorno.
Además de las ilustraciones de gran formato, este discurso, estas nuevas salas van acompañadas de otros recursos también visuales, como son los audiovisuales, los vídeos. Entonces, estos recursos son muy importantes y cambian totalmente la visión que se tiene de la prehistoria. Te acerca, te resulta mucho más cercana y asequible, yo creo, para la mayoría de la gente. También los dioramas, las esculturas que tenemos aquí, del Homo ergaster, de Nariokotome, o del Neandertal, la Neandertal del Sidrón, ha sido otro recurso también visual. Nuestro público es, no sé, un 90 o un 95% escolar, y creemos que estos recursos les va a facilitar la comprensión de estos periodos. Lo que desde luego tiene este museo, y no tienen otros de la península, es unas magníficas colecciones de lo más representativo de toda la prehistoria. Las colecciones de Paleolítico son espléndidas, porque bueno, tenemos de excavaciones como Torralba y Ambrona o Áridos, que son excavaciones importantes. Luego tenemos para Neolítico y Calcolítico la colección Siret. Entonces, en general, lo que sí tengo que decir es que va a encontrar aquí una selección, porque lo que sí que hemos hecho es una selección de las mejores piezas de la prehistoria de toda la península ibérica. Y eso es difícil, eso es imposible, no difícil, imposible encontrarlo en otro museo de la península. Y tras los claroscuros remotos de la prehistoria, el visitante asciende a cotas más cercanas, en las que los dos patios principales hacen de distribuidores y aglutinantes. Las escaleras y algunos pasillos flotantes ayudan al tránsito de las visitas. El museo tiene dos patios, patio norte y patio sur. En los dos hemos instalado unas escaleras, ¿no? Pero consideramos que los patios van a ser los aglutinadores del recorrido del museo, ¿no? Van a ser espacios de referencia constante en el visitante que esté recorriendo todas las salas. Un espacio de luz, luminoso, de encuentro, un sitio de encuentro. Y en la historia de los museos, la escalera aparece siempre como un elemento arquitectónico clásico. O sea, es una tipología como muy que aparece en todos los museos de los que nos podemos acordar, ¿no? Entonces queríamos que fuera una escalera con bastante presencia, una escalera cómoda, tanto de subida como de bajada, desde la cual que no solo sirviera para subir a las plantas de arriba, sino que realmente fuera propia circulación del museo, que sea un disfrute ir por ellas y poder ver, contemplar, en este caso, las salas de arte romano, la sala de escultura romana, desde muchos niveles. Hemos utilizado en el museo muy pocos materiales, se ven realmente dos, ¿no? Una madera oscura, merbó y un travertino muy claro, y ya no hay más materiales. Nos parece que son materiales muy duraderos, que envejecen muy bien, muy dignos, por otro lado, ¿no? Y que conseguimos mucha calidad en el edificio, pero también mucha calidez en el edificio. Es un edificio que cuando uno entre en este museo se dará cuenta que realmente es confortable, pero eso no significa que al cabo de poco tiempo se vaya a deteriorar. Pasado el tiempo irá cobrando mayor y mayor calidad. Los grandes patios, al norte y al sur, dan paso respectivamente a la protohistoria y a Roma, desde el año 1000 a.C. hasta los albores del medievo. En las vitrinas se han eliminado los espejos y las lupas para que la observación de las piezas sea más clara. Se han empleado diferentes tipos de ilustraciones, maquetas y hasta 8 audiovisuales que apoyan el contexto de los materiales expuestos. El mundo tartésico, el íbero y el celta se muestran en plenitud a los visitantes para revivir el complejo milenio anterior a nuestra era. Lo que hemos hecho ha sido una introducción sobre el primer milenio o el último milenio antes de Cristo, que es lo que se conoce tradicionalmente como la Edad del Hierro, y a continuación de esta introducción vamos evolucionando culturalmente con los pueblos que se desarrollaron a lo largo de este milenio, tanto en la península ibérica como en las islas. La extraordinaria fuerza icónica de la Dama de Elche, su pregnancia como imagen de la arqueología española, ha llevado a los responsables de protohistoria a dar al misterioso busto un espacio central. La Dama de Elche ocupa el centro de la escena y las miradas. Esta es una reseña de su historia. El dueño de la finca donde apareció la dama decidió que se quería deshacer de ella. En aquel momento lo que se hacía normalmente era vender las piezas.
Aunque parece ser que él la ofertó por escrito al Museo Arqueológico Nacional, entre otras instituciones españolas, esa carta, por ejemplo, no ha sido encontrada nunca. Y en aquel momento trabajaba ya en España un arqueólogo francés que se llamaba Pierre Paris, y él vio claro que era una oportunidad que no se podía dejar pasar. Entonces consiguió el dinero suficiente, a través de un judío francés, consiguió el dinero para comprar la dama, y la dama en ese momento fue ya depositada. En realidad la compra fue para el Museo del Louvre. Allí estuvo, pues eso, desde enseguida del hallazgo. Solamente salió de París en el momento de la Segunda Guerra Mundial, que la llevaron para protegerla a Montauban, y luego en el año 1941 se hizo un intercambio de obras de arte entre el gobierno de Franco y el gobierno de Pétain, el gobierno de Vichy. Un intercambio de obras de arte en el que afortunadamente la pieza principal obviamente era la Dama d'Elche, y otras tantas piezas que, como por ejemplo los sillares de Osuna y las coronas de Guarrazar, por citar las piezas más importantes, ¿no? Cuando vino toda esa colección desde Francia a Madrid, se hizo una presentación en el Museo del Prado, y la Dama d'Elche concretamente se quedó en el Museo del Prado. El resto de las piezas arqueológicas vinieron al Museo Arqueológico Nacional, pero la Dama d'Elche se quedó ahí, hasta el año 1971, en el que el director del museo de aquel entonces, don Martín Almagro Basc, consiguió del Ministerio que la Dama d'Elche viniera al Museo Arqueológico Nacional. El patio de protohistoria es un homenaje a la escultura ibérica, y su mayor punto de atención es el monumento albaceteño de Pozo Moro, excavado en Chinchilla durante la década de los 70. Se ha montado un cuerpo del monumento original. Los investigadores han empleado todos los materiales publicados desde los primeros trabajos de Martín Almagro Basc. Se cree que en estado original, este monumento con influencias orientales pudo ser dedicado a un príncipe o rey local. En su configuración original llegó a alcanzar los 10 metros de altura. Es una parte, sí, porque, el monumento tiene 3 escalones primero, la zona inferior son 3 escalones, y luego el monumento tendría dos cuerpos, iniciado cada uno de ellos con 4 leones en las esquinas. El segundo cuerpo, que es el que no está reconstruido, sería, pensamos, similar al primer cuerpo, incluso que tendría también unos relieves en su entorno, y a continuación de ese segundo cuerpo, evidentemente el monumento terminaría con una cubierta, quizá coronado con otra escultura.